Muy buenas tardes a todas y todos. Risa, porque ya empezamos hace mucho. Pero vamos a comenzar hoy la clase. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir dialogando el tema de las posiciones, em, de cómo se debatieron las ciencias sociales, cómo se construyó esta idea del conocimiento científico social a partir del siglo XIX. Y vamos de nuevo al page que yo les había que les estaba compartiendo al documento. Digo page porque es un programa de acá de la compu que me permite escribir y ponerles y no perder, y no que se convierta en una imagen, porque el problema es que si escribo en el pizarrón que les pongo, se convierte en una imagen y ya después no se puede volver a reescribir algo si uno quiere reescribir algo. Entonces, aquí sí se ve, ¿verdad? ¿Sí estaban aquí conmigo? Bueno, Sí, entonces profesora. sí, aquí estábamos. Ya vimos todo lo del positivismo filosófico, no lo vamos a volver a explicar. Lo que me interesa es que les quede claro una cosa. Uno es, el positivismo es monista, le interesa, hace una traspolación de todo el método de las ciencias naturales hacia la explicación del objeto sociedad y tiene una característica fundamental en esta explicación, en esta percepción, en pensar la sociedad de manera monista, es decir, hay una sola forma de acceder a su conocimiento, hay una sola forma de explicarla y esto nos va a dar un conocimiento único, es decir, nos va a dar todas las causas y los efectos por los cuales se provocan los fenómenos sociales, que nos da una certeza en el conocimiento científico social. Y justamente el positivismo filosófico lo que vemos es que nos lleva eh, a estas características que tengo puesta acá abajo, que son, es monista, es universalista, que le interesa la universalidad del conocimiento, eh, y el monismo filosófico del siglo XIX, Augusto Comte, Émile Durkheim, no se quedan ahí, sino continúan con dos escuelas más, son la base de dos escuelas más que están expuestas ahí en el texto que leyeron, que es el positivismo lógico del siglo XX de Bertrand Russell. Bueno, uno de sus grandes exponentes es Bertrand Russell, también está Rudolf Carnap, y eh, ese positivismo lógico sobre los años 20 es el famoso Círculo de Viena, que justamente quien se formó con ellos y quien tuvo una gran incidencia en, en ese positivismo lógico fue el jurista austriaco Hans Kelsen. Eh, y Popper también, Karl Popper, el otro filósofo de la ciencia, que se forma allí, pero también los critica. ¿Qué es lo que plantea el positivismo lógico? El positivismo lógico no rompe ningún esquema anterior, sigue planteando lo mismo. La única diferencia es que se retoma la lógica formal. ¿Qué cosa es la lógica formal? Pues toda la lógica que explicamos en el modelo aristotélico. Justamente cuando hoy se habla de lógica formal, se habla del modelo aristotélico. Cuando alguien te dice, la lógica formal, ¿qué es? El método lógico formal, también te dicen el método lógico deductivo, el método lógico aristotélico, todo eso tiene que ver con el método inductivo-deductivo y todo el proceso de razonamientos que hay en la lógica formal. Esto es muy importante porque ellos lo que se había dejado a un lado, ¿se acuerdan que les dije? Las causas de Aristóteles ya dejan de ser estudiadas como esas causas epistémicas, se enfoca más a todo el racionalismo, empirismo al método, y al método como método científico, todo, en la nueva revolución científica, esto continúa todo el tiempo, hasta hoy, y lo que hace dentro del ámbito de las ciencias sociales es, entramos al positivismo filosófico, traspolamos todo ese tipo de concepción epistémica metodológica, pero a la vez le damos un toque, los positivistas lógicos le dan un toque de construcción de un discurso científico universal.
Ahí vamos a construir un discurso científico universal. Aquí está. ¿Y cómo lo hacemos? Con lógica, con los enunciados lógicos, con la construcción de enunciados científicos, coherentes, sistemáticos, que nos lleve a un lenguaje científico universal y a un sistema científico. ¿Qué cosa es esto? A ver, es que esto verdad. Se recuerdan que vimos el silogismo, ¿no? Se recuerdan que vimos los silogismos y se recuerdan que vimos los enunciados científicos. Los enunciados científicos se llaman enunciados, se pueden llamar juicios, se pueden llamar premisas. Regularmente se llaman premisas cuando son las silogísticas. Y enunciados o juicios, sobre todo enunciados científicos, son como las construcciones que uno hace de todos los seres humanos son seres vivos o todos los seres humanos son mortales, ¿no? Esa es una premisa universal, pero a la vez es un enunciado. Claro, el problema es que con enunciados tú vas construyendo conceptos después. ¿Se acuerdan las operaciones conceptuadoras de género-especie? Y vas construyendo conceptos, conceptos y conceptos, y llegas no solo a primeros principios, sino a grupos de conceptos, y después de los grupos de conceptos llegas a teorías, ¿no? Eso es una construcción bastante que tiene la lógica, ¿no? Idea. Por eso me gusta trabajar aquí porque puedo escribir. Idea, juicio o enunciado. Si les están dando bien retórica, esto se los deben haber dado, premisas, que ya las premisas son las que tienen que ver con los silogismos, ¿no? Con los silogismos, con los razonamientos. De ahí venimos a los razonamientos, evidentemente, los razonamientos. Si alguien quiere comentar algo, me levanta la mano con un gusto. Los razonamientos, que son silogísticos, y de los razonamientos, pero el razonamiento es el proceso argumentativo. Lo que tú haces con ideas, juicios, enunciados, y los razonamientos, a ver, acá los agrupas y construyes conceptos. A ver, las premisas son de los silogismos, pero aquí no estoy hablando de silogismos, para que se entienda. Y construyes conceptos. Los razonamientos son premisas, razonamientos, que son los silogismos, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, si no, apaguen los micrófonos, que es que se escucha acá. Entonces, por el momento todo está bien. Vale, entonces, con los conceptos y los razonamientos tú construyes las teorías. ¿Sí? Porque una teoría no es, por ejemplo, uno de ustedes comentó que estudió la pura teoría pura del derecho en Introducción al Estudio del Derecho, ¿no? Pues eso es una teoría del derecho, esa es una teoría. Hay muchas. Occidentales hay más de 20, 30 teorías, mínimamente. ¿Vale? Entonces, una teoría del derecho, si empiezas por ideas, juicios, vas construyendo enunciados, haces conceptos y haces razonamientos con esos conceptos y construyes teorías, ¿no? Y esto es un proceso lógico de inducción-deducción. Esto es aquí se usa mucho el método inductivo-deductivo, deductivo y el famoso método analítico sintético, que son métodos que pueden tener que ver un poco con la realidad, pero sobre todo el inductivo, como ya lo vimos, que hay una observación de las cosas, etcétera, etcétera, pero pueden ser muy racionales los cuatro. Los procesos analíticos son racionalistas regularmente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estás haciendo es un proceso de ideas, de construcción de ideas, etcétera, etcétera, de elaboración de conceptos. Recuerden que un concepto siempre es abstracto. Un concepto siempre es abstracto. No son materiales. Una teoría tiene un nivel de... Puede nutrirse mucho de la realidad, pero una teoría no es, por ejemplo, cómo se comporta la comunidad de Cherán en materia de su derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y cómo ellos traducen la autoadscripción dentro de eso.
todo esto que les estoy diciendo son conceptos, pero una cosa es que yo describa cómo hacen sus asambleas, cómo ellos se definen a sí mismos. Eso es una descripción antropológica, ¿no? Pero otra cosa es que yo construya una teoría que tenga que ver con los pueblos indígenas. Y las teorías relacionadas a un pueblo indígena hablan, por ejemplo, ustedes pueden ver, si me googlean y buscan mis escritos, por ejemplo, yo en academia.edu tengo subido todo lo que escribo, etcétera. Bueno, siempre estoy un poquito atrasada de lo último que he escrito, no lo he subido este año. Pero si ustedes ven, yo, por ejemplo, van a ver que yo tengo análisis eh, teóricos de derechos humanos, ¿no? ¿Qué es un derecho humano? ¿Qué implican sus conceptos, sus bases, sus elementos teóricos, sujetos, bienes, principios, características, ¿no? Obligaciones de los estados. Pero yo no me remito a la ley ahí, ni hablo nunca de una norma jurídica. Lo que yo estoy hablando todo el tiempo ahí son conceptualizaciones. Es como lo que leyó la teoría pura del derecho, la que lo pusieron a leer. ¿Qué es el derecho, no? ¿Qué es el derecho? Es un conjunto de normas, pero las aprueba el Estado. Cómo se mueve ese sistema jurídico, ¿no? Como ese sistema jurídico con coherencia, con interrelación, cómo puede haber lagunas, cómo puede haber incoherencias, qué quiere decir que ese derecho es vigente, qué quiere decir que ese derecho es válido, ¿no? El concepto de validez, de vigencia. Todo eso te lo trata una teoría del derecho. Si te lees la teoría pura del derecho, todos esos conceptos están descritos según lo que Kelsen cree que es el derecho. Pero es abstracto, no es material. ¿Cuándo es material? Cuando tiene conceptualización material. Bueno, cuando tú empiezas a describir procesos de la realidad y usas los conceptos para describir procesos de la realidad. Pero el ámbito filosófico y el ámbito teórico se quedan en procesos de abstracción. Que se puede hacer una filosofía de la praxis, que es como se llama, crítica, que sus conceptos son un proceso de construcción que vienen de la realidad, sí, sí, claro, claro que lo puedes hacer, y puedes hacer muchas teorías así también. Y eso, por ejemplo, en teoría política, vámonos a Aristóteles y vamos a ver cómo Aristóteles describía las formas de gobierno existentes en las poliestados griegas. Cuando tú lees eso, tú dices, qué interesante, pero a la vez te está dando conceptos de las formas de gobierno, ¿no? Pero te está describiendo cómo las poliestados eran diferentes, ¿no? ¿Sí se entiende? Y cómo incluso funcionaban de manera diferente. ¿Y qué pasa? Que en la historia de las teorías políticas lo que pasó fue que esos conceptos fueron quedando como tipos de formas de gobierno, ¿no? Oligarquía, por ejemplo, un gobierno, una dictadura, una monarquía, un también habla del gobierno el democrático, evidentemente, del poder del pueblo, que era el que menos le gustaba a Aristóteles, la aristocracia, que era el que más le gustaba. Entonces, cuando vienen a ver, estamos hablando, claro, hoy por hoy nosotros decimos, ya esas no son formas de gobierno, ya se ha ido depurando esa conceptualización, sí, pero te fue ayudando históricamente que los diferentes autores fueran describiendo y fueran caracterizando y conceptualizando sus formas de gobierno a partir de lo que ellos veían en la realidad. Y te ayuda, y hoy tú lees Aristóteles y para ti es filosofía griega clásica, pero te está haciendo una descripción de la realidad, de las formas de gobierno del, del, de las poliestados griegas. Y si te lees El Príncipe Maquiavelo, ¿qué te está diciendo? No, no solo te está diciendo cómo funcionan las repúblicas italianas, te está diciendo también cómo deben funcionar para que funcione bien el Estado. Tiene entre descripción de la realidad y un deber ser. Tiene entre teoría política, ciencia política, de hecho, ciencia política, porque más que teoría, es descripción, es menos, va más a la descripción de la realidad. Todos hacen como ciencia política y pasan a teoría política, pasan a conceptualizar. ¿Se entiende, chicos, chicas, eso? Esto es importante Sí, porque para que profesora. vayan entendiendo metodológica y epistémicamente lo que ven. Entonces, ¿qué hacen los positivistas?
pues abogar por la lógica formal. Dicen, realmente nos hace falta hacer este proceso analítico, ¿no? Este proceso analítico, abstracto, de construcción de ideas, juicios, sí, con todo el método científico, el método positivista, toda la posición racionalista empirista, el método científico, pero nosotros tenemos que llegar a este punto, a construir, a una construcción de un sistema científico universal, donde, por ejemplo, el concepto de derecho sea universal y el concepto de derecho, los conceptos de derecho laboral sean universales, donde los conceptos, por eso. ¿Y quién se forma aquí? Kelsen. Entonces, ¿qué hace Kelsen después? Pues una teoría pura del derecho que para él es universal. Aunque cuando Kelsen habla, él se da cuenta que eso casi es imposible, entonces él habla de su propio contexto, ¿no? Y de lo que él cree que el derecho debe ser. Él lo tiene claro, pero pues es un gran filósofo y es un profundo conocedor de la filosofía ilustrada, de Kant, etcétera, y sabe lo que está diciendo. Entonces, él tampoco podemos creer que estos filósofos son así como, pues todo lo que voy a hablar es porque yo soy el mejor y más completo y no, 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 no. Son gente muy, aunque a mí yo no comparto para nada la teoría pura del derecho, no importa, es un gran tratado, está muy bien hecho, muy bien articulado científicamente, científicamente me refiero a su construcción esta de lenguaje científico universal, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, chicas? Bueno, entonces, eh, eso es lo que aportan. ¿Qué va a pasar después? Justamente en los años 30. En los años 30 va a haber otra persona, un gran filósofo de la ciencia, que es Karl Popper, aquí lo tienen puesto, que también va a estar en el Círculo de Viena, es un poco más joven, se va a formar allí, eh, en el Círculo de Viena. De hecho, si ustedes ven la biografía de Kelsen desde el punto de vista de los años, Kelsen nace en el 81, del siglo XIX, y muere en el 73, una vida larga. Eh, y Popper, yo creo que Popper tiene como la misma edad, no creo que tuviera, eh, puse Popper, no puse Karl Popper y me salió un medicamento, no mentira. Un medicamento, hablando de medicamentos, ¿no? Una sustancia química que se llama, no sé, es que les estoy buscando, los años no me los sé, no me los. Bueno, es un poquito menor, ¿sí? Nació en 1902, sí, sí, 20 años, es una generación diferente. Y en 1902 y hasta 1994. Y por eso siempre lo tenía más claro que en el Círculo de Viena Popper era como el más joven. Estuvo ahí como formándose, no es que, pero era mucho más joven que el resto de los autores. Y evidentemente, y esto es muy importante, sí, el Círculo de Viena está más o menos organizado y formado por varios filósofos, y entre ellos más o menos empiezan a actuar entre 1920 hasta 1936. Entonces, en 1920 ya Kelsen tiene 40 años y en 1920 Popper apenas tiene menos de 20, ¿no? Entonces, em, es un espacio importante, interesante. eh, a ver, me esperan un tantito porque uno de sus compañeros se parece que se cayó del internet. Entonces, bueno, ¿a dónde quiero llevar con todo esto? Los quiero llevar al punto de que realmente, aunque sean generaciones diferentes, también tuvo una cierta formación en el Círculo de Viena, pero para él, para Popper era imposible
y hace una crítica muy fuerte al positivismo en cuanto que cree que el empirismo como forma inductiva, esa parte inductiva del empirismo, no puede existir. ¿Cuál es la parte inductiva del empirismo? Vamos al método científico para que lo vean. Es esto. Tú tienes una hipótesis, la hipótesis no es inductiva, la hipótesis es una generalización. ¿Se acuerdan? Es un universal. Tú afirmas o niegas algo, racionalmente. ¿Sí? ¿Está bien? Que es después lo que haces que esa hipótesis la compruebas empíricamente. Pero tu comprobación empírica no es universal nunca. Por ejemplo, si tú asumes que todos los cuervos son negros, tú vas a comprobar en la realidad que todos los cuervos son negros. Pero jamás tú vas a poder tener todos los cuervos negros en una habitación o en una granja, allí reunidos del universo. Tú no vas a poder tener todos los cuervos ahí reunidos y entonces no vas a poder saber si todos los cuervos son negros. Para Popper eso es imposible analíticamente. Jamás se pueden tener, ni que todos los gansos son blancos. Dice, pues, ¿en qué lugar del universo tú puedes tener a todos los gansos reunidos para saber si son blancos? ¿O en qué lugar del universo tú puedes tener a todos los cuervos reunidos para saber si son negros? O si puedes tener toda la sustancia que implique el sodio en el universo en un solo lugar para saber que toda esa sustancia es sodio. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende el cuestionamiento o no? ¿Sí lo entienden o no? Sí, 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 profesora. profesora. Si alguien profesora. tiene dudas, me pregunta, por favor, ¿no? Entonces, él está en contra de este proceso acá, de este cuadrito que estoy señalando con el cursor. Comprobación empírica, el experimento de de la hipótesis. Dice, eso no se puede hacer, porque lo único que puedes hacer es decir, mira, es que yo veo que hay un cuervo negro, y este cuervo es negro, y parece que yo he visto muchos cuervos negros durante mucho tiempo. Entonces él dice, lo que tú no puedes decir es que por ver 20 cuervos negros vas a llegar a la ley científica de todos los cuervos son negros, a la conclusión científica universal. Eso es lo que él quiere decir con no estoy de acuerdo con la parte inductiva. No estoy de acuerdo con ese empirismo, esa parte inductiva del empirismo. ¿Se entiende? El particular no puede dar un universal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? O Sí. la suma Sí, de maestra. particulares no pueden dar un universal. Entonces, en ese sentido, Popper rechaza esa fase empírica del método científico y de la revolución científica, rechaza la parte empírica, no la racional, al revés, la empírica. La racional dice que sí, que mediante la razón tú puedes construir y desconstruir la ciencia. Y es justamente lo que hace. Y entonces dice que las ciencias son saberes hipotéticos, racionales. Y que todo el tiempo lo que tú haces es decir, todos los cuervos son negros como un método hipotético deductivo, es decir, no nunca inductivo, sino deductivo, de lo general a lo particular. Es decir, tus- tu, tu, tu método se queda en la hipótesis siempre, nunca llega hasta el final, se queda en la hipótesis. Y dices, yo asumo que todos los cuervos son negros. Claro, cuando él lo explica, lo asume porque los ve. Pero él dice, pero nos quedamos siempre en la hipótesis y siempre decimos que son negros. Y lo que hacemos es buscar el falsacionismo, que es el método este que él plantea como método, el método falsacionista. Él habla del método hipotético deductivo y mediante la técnica o método falsacionista se le llama. No es que sean dos métodos, es lo mismo dentro de la hipótesis deductiva que haces. Dices, yo tengo una hipótesis, todos los cuervos son negros, todos los gansos son blancos, todas las plantas son de tal especie, todos los seres humanos son mamíferos. Yo tengo todas esas hipótesis y ese va a ser el conjunto de enunciados. Todas esas hipótesis van a ser el conjunto de enunciados de los saberes científicos. De los saberes científicos. Son saberes hipotéticos. Y eso va a generar un sistema científico también racional, con cierta coherencia. Él no está en contra de eso. Él está a favor de eso y dice, pero lo vamos a hacer hipotéticamente siempre, con saberes y enunciados como conceptos hipotéticos. Y dice, y lo que vamos a hacer todo el tiempo para
de construir la ciencia, para que la ciencia se mueva en su proceso de construcción científica, lo que vamos a hacer todo el tiempo es usar el método falsacionista, este que está acá. Lo voy a poner acá. ¿Qué cosa es un método falsacionista? A ver, esto de nunca inducción va arriba mejor. ¿Qué cosa es el método falsacionista? Pues justamente lo que dice él es, el falsacionismo es buscar la falsedad de la hipótesis. Buscar que si todos los cuervos son negros, vamos a dedicarnos a buscar el cuervo blanco. Si todos los gansos son blancos, vamos a dedicarnos a buscar el ganso de otro color, rosado, qué sé yo. Si todos los seres humanos somos seres vivos, somos mamíferos, vamos a dedicarnos a buscar el ser humano que no sea mamífero. Entonces, siempre y cuando no se halle la falsedad de la hipótesis, la hipótesis en sí es el saber científico. El conjunto ese de hipótesis como saberes hipotéticos es el saber científico. ¿Está bien? Pero sigue siendo, a ver, ¿alguien quiere levantar la mano? ¿Areli? Sí. Dime. Entonces va a ser lo contrario al otro. O sea, este método en vez de comprobarlo, va a contradecirlo. No va a comprobar exactamente, estoy de acuerdo. Va a buscar la falsedad de la hipótesis. En vez de tener una hipótesis, voy a comprobarla en positivo, voy a buscar su negatividad, es su falsedad. Tienes toda la razón. ¿No? Exactamente, exactamente. Gracias. Pero lo que va a pasar es que buscar la falsedad implica, ¿qué implica? Es lo que uno siempre pregunta a Aristóteles. Y bueno, ¿y qué implica buscar esa falsedad? Pues mirar en la realidad, pues ir a buscar en la realidad, en la experiencia. Lo que él no acepta es que sigas con el método científico, que después que tú mires en la realidad y digas, entonces todos los cuervos son negros, hagas la conclusión científica como ley, ¿entiendes? Como dogma. Esa segunda parte, esta parte es la que no acepta. Esta parte es la que no acepta nunca. Conclusiones y leyes científicas, ¿vale? Él dice, no, siempre nos quedamos acá, en saberes hipotéticos. Porque en el fondo tú vas a buscar la falsedad de esta hipótesis, pero ¿cómo la buscas en la realidad? ¿Cómo tú buscas un cuervo que no sea blanco, que no sea negro, disculpe? Pues observando la realidad con técnicas de experimentación. Lo que pasa es que él no lo acepta, él dice, no es sí, al final uno va a observar la realidad, pero no para seguir el de cursar hasta las leyes científicas, sino para quedarte con la hipótesis o no, ¿entiendes? Como saber hipotético conjetural le llama, de conjeturas, es un saber de conjeturas todo el tiempo. ¿Entiendes la palabra conjeturas? Saberes hipotéticos son conjeturas. ¿Entienden esa palabra? ¿Sí o no? Entonces, ¿eran saberes hipotéticos? ¿Sí? Para Ah, ok, Popper ok. son Entonces, saberes hipotéticos todo el tiempo. Y esta es su forma de usar, es un método hipotético deductivo. Fíjate, ¿por qué deductivo, Areli? Porque al final tú haces, el hipotético es universal, la hipótesis, y tú vas a mirar en la realidad una cosa particular. Eso es lo que vas a hacer. El cuervo este es negro. Y entonces cuando tú veas que hay un cuervo azul, dices, pues la hipótesis está siendo falseada. Entonces no todos los cuervos son negros. Y ya, lo cambies. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí se entiende. Ahora, voy a explicarles un poquito más. ¿Cómo se aplica esto a una investigación del derecho o de las ciencias sociales? Pues les voy a decir, nosotros siempre pensamos positivistamente, de manera positiva. Ustedes cada vez que hacen una investigación dicen, quiero comprobar que hay menos natalidad en México a partir de que se reguló el aborto. O quiero comprobar que han muerto menos mujeres a partir de que se reguló el aborto.
o quiero comprobar que las causas del feminicidio en México tienen que ver con las estructuras patriarcales en general de la sociedad, pero que éstas inciden en el funcionamiento de la Procuración de Justicia, es decir, el MP, la Fiscalía y posteriormente los tribunales, ¿no? Y entonces que realmente una de las causas fundamentales de ese patriarcalismo por el cual ocurren feminicidios tiene que ver con la impunidad. Entonces, y quiero analizar el sistema de justicia. ¿Ven que siempre hacemos las cosas en positivo? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Siempre asumimos una hipótesis como regularmente, incluso como afirmación. Es muy raro que nosotros construyamos una hipótesis como negación. Ya les estoy dando elementos que van en la tercera unidad y todo eso, como negación, sino la construimos como afirmación y a partir de ahí, de esa afirmación, lo que hacemos es justamente tratar de comprobar que nuestra hipótesis dé correcta. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, Bueno, profesora. Sí, maestra. bueno, eso espero. Vale, entonces, ¿qué es lo que te está diciendo él? Te está diciendo que busques la falsedad de lo que tú crees que es así. ¿Y qué es lo que les digo yo? ¿Para qué les sirve? Yo les propongo, sinceramente, que cuando ustedes hagan una investigación y la hagan así en positivo, cuando ustedes empiecen a afirmar cuestiones importantes, siempre pregúntense por la falsedad de lo que están afirmando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en las ciencias sociales esto es súper útil. ¿Y por qué es útil? Porque en las ciencias sociales nada es totalizante, nada es de manera exacta totalizante, justamente. Y entonces, cada vez que tú afirmas algo, puede haber una sección, y esa sección la puedes profundizar un poquito y tu investigación va a ser mejor. O más que sección, puede haber como aristas que no confirman lo que tú estás diciendo de manera exacta. ¿Entienden? Por ejemplo, sí, que hay... Maestra, sería... A ver, adelante. Perdón. Es que quería complementar. O sea, sería como cuando hacemos una investigación y hacemos una postura a favor y en contra para pues que se vayan complementando más y la conclusión te salga como con estas dos posturas y no te quedes con solo esta hipótesis, como usted decía, de forma positiva. O sea, también como que busques dónde puede errar tu tema que hayas delimitado de alguna investigación. Sí, pero dijiste una cosa que no es lo segundo que dijiste. Lo primero que dijiste es a favor y en contra. Eso sería dialéctico, Maris. Frida, Maris. Sería hacer contraposiciones dialécticas de dos fenómenos. Es decir, de cómo uno contradice al otro. ¿Sí me entiendes? Yo no estoy, él no habla de dialéctica, él habla de falsedad, de buscar la falsedad de la hipótesis. ¿Qué yo estoy diciendo? No, fíjate, no es lo mismo contradicción, una posición a favor o en contra, porque es claro, es que tú lo estás haciendo como interpretación de lo jurídico, no. La frase no es feliz, ¿no? Pero sí lo entendiste y es la segunda parte de lo que comentaste. Es cuando yo afirmo algo en positivo, voy a pensar, por ejemplo, cuando yo digo que el sistema de justicia de la Ciudad de México, del país, o de una localidad, lo que ustedes quieran, está influenciado por estructuras patriarcales que propician también el comportamiento al alza siempre de los feminicidios. Eh, eh, Cuando yo le quiero buscar la falsedad de esa hipótesis, es porque, por ejemplo, en México, a nivel de creación de instituciones y eso, siempre hay cosas que mejorar, eso está clarísimo, pero cuando tú analizas, México tiene cosas muy avanzadas respecto a otros países, muy, muy avanzadas. Y ves cómo va avanzando, cómo tiene estructuras interesantísimas, que no tiene casi ningún país, o que no tienen muchos países que no las tienen. Por ejemplo, ay, disculpen.
de acceso a la información, por ejemplo. Disculpe, toda la estructura de acceso a la información en México es impresionante, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Y es muy probable, ahora mismo, en materia de violencia de género y violencia contra las mujeres, que no es lo mismo, eh, cuando, cuando tú ves, se ha ido avanzando en estructuras, por ejemplo, Fiscalía, la Fiscalía y Defensoría, con respecto a fenómenos de violencia de género, que además hay una cosa especializada de feminicidios. Entonces, cuando vienes a ver, quizás las estructuras están bien y ya no están como hace 10 años, ¿no? Y más bien el proceso, el problema no es la estructura, el problema es el funcionamiento de las personas con una mentalidad cultural patriarcal que impide que esa estructura funcione, ¿no? Y que sus principios se desarrollen, porque una cosa es lo que tú pones en una ley y después eso cómo funciona, no funciona automáticamente, funciona por personas. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú dices la impunidad es por las estructuras y eso no es tan así, sino por factores culturales, políticos, y a lo mejor sí también hay una parte de estructuras, pero no tanto. Y así, es como buscar la falsedad de todo lo que tú estás afirmando, pero no, gracias por lo de salud, no como Popper está buscando la falsedad. Popper está diciendo, todos los cuervos son negros hasta que aparezca un cuervo blanco, ¿no? Pero yo lo que les hago una analogía hacia las ciencias sociales y les pido, cada vez que ustedes hagan una investigación y la investiguen en positivo, busquen en sus afirmaciones, sobre todo las fuertes, ¿no? Del argumento fundamental de la investigación, ¿no? No en cada oración que hacen, ni enunciado. Busquen si hay alguna falsedad en lo que están diciendo. Búsquenla. No es contradicción, es falsedad. Es que a lo mejor hay algo que realmente no sea así. Que hay elementos que te digan que eso no es del todo así, completamente así. Y esto los ayuda a ser críticos, los ayuda a ser críticos con su propia investigación y a hacer más y a profundizar más. Eso es lo que les va a ayudar. Y se los digo para los que quieran ser investigadores a futuro, ¿no? ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna duda con respecto a esto? A ver, ¿quién me dice? Vamos. ¿Ya? ¿Todo bien? Bueno, Sí, muy bien. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el positivismo? El positivismo es una posición de debate filosófica, el lógico e incluso el propio Popper, aunque cambie de método y de concepción. Recuerden que también el positivismo inicialmente le interesaba la explicación causal de los fenómenos, controlar la naturaleza, y esos dos principios se mantienen en el positivismo lógico y en Popper esos dos principios no son tan importantes, porque para Popper no importa la causa-efecto. Fíjense, este método es un método de causa-efecto, mírenlo aquí. Ay, ¿dónde está? Aquí arriba. El método científico es un método de causa-efecto. La hipótesis es una conclusión que tú vas a comprobar y después llegas a conclusiones y a leyes científicas. Al final, la ley científica tiene una causa que propicia el efecto. Esa causa va a ser la pregunta que tú te vas a hacer aquí en el momento de la comprobación empírica. Tú te vas a hacer preguntas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo porque lo vean más claro. ¿Qué es lo que tú te preguntas? ¿Por qué los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra? ¿Por qué cada vez que tú avientas un cuerpo, al, 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 no al vacío, porque el vacío es una campana, pero bueno, al medio ambiente, al ambiente, al medio no al ambiente, al aire, sin sostén terrenal, si ese cuerpo tú lo dejas que se mueva en el ambiente que no tenga soporte terrenal, en el aire, siempre cae hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tú te haces. A partir de esa pregunta tú elaboras una hipótesis.
¿Y cuál es la hipótesis? Pues la hipótesis es, hay una fuerza que atrae a los cuerpos al centro de la Tierra. Y después entonces vas a hacer la comprobación. Y después llegas a la conclusión de que evidentemente hay una ley de gravitación universal, ¿no? Ya. Para Popper esto no es así. Popper dice, no, porque tú no puedes hacer la comprobación en todo el espacio del universo. Ok, vale, está bien, Popper. Ese es Popper. Pero los positivistas que tienen esta línea positiva así de pensar las cosas, lo que están siempre pensando es causa-efecto, ¿no? Tú haces una pregunta que es una causa, que lo que te estás preguntando es qué propicia tal cosa, ¿no? ¿Qué causa propicia tal efecto? ¿Se entiende? Y haces el método científico. Para el positivismo filosófico y para el lógico, todo esto funciona así. Para Popper no funciona así, pero lo que pasa es que lo que te propone Popper no rompe tampoco con la lógica del positivismo. ¿Cuál es la lógica del positivismo y qué es lo más importante? Esto que estoy poniendo acá, esto. El conocimiento como un conocimiento monista, universalista. Un conocimiento que vas a llegar a él mediante una vía. El método científico, el positivismo lógico y el positivismo clásico, y para el racionalismo crítico el método hipotético deductivo o falsacionista, buscando la falsedad de la hipótesis, ¿no? Entonces, un solo método, un método ideal, una sola forma de explicar las realidades, la naturaleza, porque eso es lo que están planteando, y, y constituyendo un tipo de saber que, si bien los saberes de Kant, Durkheim y de los lógicos son saberes completos, positivos, sistémicos, construidos, y el de Popper es hipotético, pero al final es un saber sistémico, construido, hipotético, y orgánico, organizado, sistemático. Por tanto, es un saber que pretende ser universal. ¿Se entiende eso? Es decir, llegar a conceptos universales sobre la naturaleza, pero también sobre las ciencias sociales, sobre la sociedad. Y ese es su punto de encuentro para las tres escuelas, el monismo y el universalismo. ¿Están bien conmigo ahí hasta ahí? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Alguna Sí, maestra. duda? Los que tengan duda, por favor, no dejen de preguntarme. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Justamente donde nos quedamos la clase pasada, que fue en la hermenéutica. Solo vamos a ver, no vamos a ver toda la hermenéutica fenomenológica lingüística, vamos a ver la hermenéutica como tal. Vamos a ver que la hermenéutica es una escuela que surge en la segunda mitad del siglo XIX y que evidentemente esta hermenéutica, la hermenéutica después se expresa en la sociología comprensiva de Max Weber, aquí está, y después, y también tiene relación con las escuelas fenomenológicas del siglo XIX y del siglo XX, y después, posteriormente, lo que va a pasar, que todas estas escuelas son como escuelas que no aceptan estos saberes universales, ¿no? Y la lingüística también, son filosofías lingüísticas que tienen que ver con la hermenéutica, no más que la escuela fenomenológica lingüística, específicamente acá, podemos señalarla como, vamos a ponerla esta, específicamente la fenomenología lingüística, la fenomenología y la lingüística, la fenomenología es muy empirista, es irracional empírica, pero sí construyó saberes universales y monistas y eso. Y la lingüística también, la filosofía analítica fue intentando construir un estudio del lenguaje lo más universal posible. Por tanto, pero hay que ponerlas acá, porque justamente esa hermenéutica del siglo XIX
esa sociología comprensiva la que nos lleva a otras comprensiones del fenómeno social de manera desde el lenguaje, desde la historia, desde muchos lugares en el siglo XX. ¿Está bien? De hecho, la hermenéutica del siglo XIX, su gran exponente es Wilhelm Dilthey, de origen alemán, filósofo alemán, y hay otros autores, donde plantean todo lo que ya estábamos debatiendo en la clase pasada. Puede llegar a ser la sociedad un objeto, es la sociedad el objeto de conocimiento, y al estudiar los fenómenos sociales podemos pensar en que hay una sola forma de estudiarlos, de que siempre el resultado va a ser el mismo, estático, y todo lo que fuimos conversando en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Se recuerdan? Que justamente la mayoría iba por la línea de que evidentemente el objeto social, la sociedad, los fenómenos sociales, tienen una forma de estudio diferente, por tanto no puede ser monista, no es monista, no puede haber leyes científicas, no es monista y no llega a ser universalista, no llega a ser universalista. No es monista y no es universalista. ¿Está bien? Voy a quitar esta parte acá, porque esta parte no la vamos a ver ahora. No la vamos a ver ya en esta clase porque sería demasiado para ustedes. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se plantea? Que el objeto de la sociedad es un objeto cambiante. Aquí está. ¿Sí ven bien el texto? ¿O lo tengo que ampliar un poquito más? ¿Se ve? ¿Lo pueden ver? Sí, sí se ve. Sí, El objeto es cambiante porque es histórico. El objeto, lo que funciona en la sociedad es dinámico, nunca es estático, siempre está cambiando. Eso lo dijeron ustedes mucho en la clase pasada, ¿no? Y ese cambio, esa dinámica implica un proceso histórico. ¿Qué cosa es un proceso histórico? Pues hechos y procesos que se van dando, que tienen un devenir histórico, implica cambio, implica devenir, implica movimiento siempre, un movimiento. Hay un movimiento. Cuando se habla de cambiantes, está por histórico, no estático, dinámico, movimiento. Movimiento de lo social. Lo social nunca es estático. Por otro lado, en materia por eso se habla de que lo que se va a estudiar siempre está en un contexto histórico-social específico, ¿no? Y por otro lado, también lo otro que se plantea es que no, como todo es cambiante, el objeto es cambiante, no puedes estudiarlo de una sola forma. No quiere decir que el método empírico, sociológico, que lo hemos visto tantas veces como método científico, no se puede usar. Claro que se puede usar, pero no solamente el único, porque justamente necesitas de muchos otros métodos para poder entender qué es lo que pasa en la sociedad y comprenderla. No vas a solamente explicarla, vas a verstehen, comprenderla. La tradición hermenéutica estudia la sociedad desde la visión de que no puede haber separación entre el objeto y el sujeto que lo investiga. En este sentido, las sociedades deben comprenderse. Nosotros vamos a comprender la sociedad. Y al comprenderla, vamos a usar múltiples métodos, no solo un solo método ni un ideal metodológico. E incluso tenemos que tener en cuenta el factor fundamental de la relación sujeto-objeto. Esto que vimos en una de las clases, que tiene que ver con la relación, la tercera clasificación, que era cuando el sujeto y el objeto nos incidimos el uno con el otro, que es el que nos interesa a nosotros. ¿Se acuerdan que era la teoría modificada de reflejo, ¿no? ¿Se acuerdan que era la idealista, la objetivista, si mal no recuerdo, que era que el objeto era tal cual, la idealista, que el sujeto era el que construía el objeto del conocimiento, y la modificada, que había una incidencia entre el sujeto y el objeto. Y eso es lo que van a plantear los hermeneutas. Hay una incidencia del sujeto al objeto y del objeto al sujeto. ¿Por qué? Porque lo que tú vayas a analizar, sea una huelga, sea la pobreza, sea
cómo funcionan las libertades, si se realizan los derechos, si las acciones de constitucionalidad o inconstitucionalidad son efectivas, qué tipo de acciones se realizan. Lo que tú vayas a analizar y a estudiar, tú eres parte de esos procesos, porque tú eres parte de la sociedad como sujeto que investiga. Entonces, no es que tú estés separado de ellos completamente. Y ese es el otro elemento, que justamente ahí, vamos a decir, se aplicaría la teoría modificada de reflejo, donde el sujeto y el objeto inciden mutuamente. Y entonces uno tiene que tener en cuenta todos los condicionamientos culturales, lingüísticos, comunicativos, psicológicos e históricos que tiene para entender el fenómeno social. Hay que tenerlos en cuenta. Y entonces volvemos acá, la sociedad es un objeto cambiante, es histórico, está en movimiento, el objeto, que ese es el objeto que tú estás investigando, el sujeto que investiga, el investigador, su subjetividad implica también una acción social, hay interpretaciones, hay representaciones, nosotros como somos actores sociales también, y nosotros interpretamos y tenemos representaciones de la realidad, hay ideologías, hay contextos históricos, nosotros venimos de una realidad histórica, por tanto vamos a ver las cosas de determinadas maneras. Hay valores, ¿no? Y en este sentido usted dirá, no, pero es científico, uno tiene que ser riguroso, hacer la investigación científica. Y entonces es cuando tú dices, a ver, uno tiene que ser riguroso y hacer la investigación científica, pero el problema es que una cosa son los hechos, los datos que te dan y tú los interpretas. Y tú haces agrupaciones de conceptos, analogías, usas los datos y empiezas a hacer un proceso de diálogo con esos datos. Los datos no están, los datos de por sí te dicen algo, pero no te lo dicen todo. La investigación en sí analítica lleva mucho del componente del investigador y de sus interpretaciones y también de sus representaciones y de sus valoraciones. Eso provoca que hay una incidencia de todos esos condicionamientos, entonces tú tienes que estar atento a eso. Y eso provoca que ningún resultado sea universal, que todos los resultados sean particulares. Lo mismo porque el objeto cambia, porque el sujeto incide en el objeto. ¿Sí se entiende? Porque el objeto de estudio cambia, también como que el sujeto incide en el objeto, incide en lo que estás estudiando. Y cada sujeto, Luis, Natalia, Ivonne, Eric, los que seamos investigadores, Alberto, Frida, Marisa, tenemos un condicionamiento de vida que hasta cierto punto incide en lo que estamos investigando. A lo mejor lo hacemos lo mejor posible y lo más imparcial posible, pero la investigación nunca es neutral en materia social. El otro elemento fundamental es, bueno, de la sociedad ya se los dije, que el objeto cambia, y si cambia, nunca vas a llegar a un universal, sino a particulares. De hecho, esto iría acá, mejor. Acá arriba. Justamente el objeto al cambiar son fenómenos particulares. Cuando tú analizas una huelga en México, y una huelga en Chile, y una huelga en Bolivia, es muy probable, y cuando digo huelga digo, no sé, el feminicidio, la ineficacia del derecho penal, la falta de ejecución de las penas en materia civil, estoy poniendo problemas jurídicos, la arbitrariedad en materia de derecho penal con respecto a determinados delitos, ¿no? Cuando tú analizas, tú vas a ver que todos son fenómenos particulares, que pueden tener patrones de conducta generalizables en América Latina, sobre todo en contextos donde tenemos condiciones parecidas, ¿no? Pero vas a ver que la investigación siempre va a tener un decursar particular, que específicamente, que no puedes, por ejemplo, que tú digas, no, bueno, en el neoliberalismo se ha privatizado el sistema penal, porque se ha concesionado toda la protección en los sistemas penitenciarios, se ha privatizado el sistema penitenciario, se concesionaron las protecciones, se concesionaron los servicios internos, es decir, la alimentación, la salud, etcétera, eso es privatización. Cuando tú no es que tú vendas la cárcel, no la tienes que vender, la cárcel sigue siendo una entidad estatal. Lo que tú privatizas es todo el servicio. La protección la privatizas, se la contratas a una empresa de seguridad.
La comida la privatizas, se la contratas a una empresa de alimentación. La salud la privatizas, se la contratas a una empresa de salud. El Estado la contrata, lo paga y no la da a él. Entonces estás privatizando el servicio penitenciario. Es muy probable que si hacemos un estudio en toda América Latina, vamos a ver que es un fenómeno generalizado e incluso que incluye Estados Unidos. Y vamos a ver que son patrones de conducta generalizables, ¿no? Estudio empírico, es lo que tengo puesto aquí, caso 1, caso 2, caso 3. Y vas a poder entender que hay patrones de conducta. Pero cada caso y cómo se comporta en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos, no van a ser iguales. No tiene el mismo marco legal, no tiene el mismo sistema jurídico de funcionamiento, quizás el patrón de conducta es la forma de la privatización de servicios mediante concesiones a empresas. ¿Se entiende? ¿Comprendes? Pero todo el caso específico del comportamiento interno del sistema penitenciario, en las cárceles, puede ser que las consecuencias sean parecidas, que haya mucho más, no conozco un estudio así, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Así es como se hacen procesos teóricos de análisis más regionales, más globales, buscando esos patrones de conducta, ¿no? A partir de contenidos históricos, de contenidos concretos, no universales. Pero lo social nunca llega a ser universal. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, ¿Alguna Sí, duda? profesora. Por tanto, por último, a ver, Monet, adelante. Pues de hecho era lo que comentaba también en la clase pasada el compañero Daniel, creo que sí era él, en cuestión de que mencionó a Kant sobre la ética y moral universal. Y en esa también, aun y cuando sea esa cuestión social, pues igual no rige igual para todos, o sea, no puede haber esa universalidad porque esta también cambia a través del tiempo, entonces se entiende claramente el por qué no puede ser como, de hecho inclusive hay una parte como un dicho que dice la sociedad va más avanzada que el derecho, ¿no? Sí, Entonces es siempre. un cambio constante que no se puede tomar como universal ni socialmente, ¿sí? Entonces sí, queda bastante claro. Porque además el discurso del derecho es un discurso normativo universalizable, que es general, es para todos y todas, ¿no? Entonces, ese dicho de que la sociedad siempre avanza ante el derecho, claro, porque la sociedad va cambiando constantemente y el derecho se demora más, sobre todo en nuestros sistemas jurídicos, románicos, estos que son leyes escritas, que pasan por un legislativo, que tienes que cambiarla. Y no solo aquí, también en los precedentes judiciales, aunque un poquito quizás puede de pronto ser rápido, pero la forma de funcionamiento en el sistema anglosajón también puede ser demorado, un caso puede demorar, o sencillamente para cambiar las condiciones sociales. Por ejemplo, piensen nada más en el cambio que se da en Estados Unidos para que los negros accedan al voto, para que las mujeres accedan al voto, ¿no? Y los negros en los 60, si se estudian todas las luchas de los 50 y los 60 en Estados Unidos, que mataron a Martin Luther King, mataron a Malcolm X, mataron a Bobby Kennedy, mataron a JFK, que estos dos últimos no es que estén ligados directamente con todas esas luchas, pero sí hasta cierto punto, sobre todo Bobby Kennedy, en el momento en que lo mataron, sí las apoyaba a plenitud. En el inicio de Bobby Kennedy es un inicio muy conservador, incluso era parte de las listas de McCarthy, pero ya en el 68, 69 creo, o que lo matan, si mal no recuerdo, fue después de Martin Luther King, después justamente, a unos meses. Sí apoyaba las luchas del voto de los negros, de que tuvieran todo el acceso a educación, a salud, a todos lados, universal. Y JFK también, su muerte fue antes, pero tiene que ver con todo el proceso de cambio de los 60, de los 50 a los 60. Pero para acceder al voto, ¿qué tuvo que pasar en Estados Unidos? Pues, tuvieron que matar gente, hubo miles de manifestaciones, años y años, hubo muertes, hubo una cantidad de sucesos. Si a ustedes les interesa esos temas, miren, no sé con qué objetivo. Bueno, Netflix tiene una plataforma un poquito rara, tiene de todo. Rara me refiero a que no es ideológicamente
univocista, y tiene, por ejemplo, hay una serie de Malcolm X que está buena, la sacaron hace poco, está bastante buena, Malcolm X. Hay un documental también sobre la enmienda 13, pero ese es del esclavismo. También, pero tiene que ver con los mismos procesos. Son procesos muy lacerantes para generar los cambios. Así que tampoco creamos que porque ellos tengan precedentes es más rápido. No, no, no. Sí, los precedentes son los que cambian esos procesos. Ellos hacen los cambios mediante precedentes de casos, ¿no? En la Suprema Corte y todo eso, pero no es más rápido. Y sí, y cuestan vidas también, ¿no? Bueno, entonces, ¿a dónde me refiero? A que también Monet acaba de hablar de una cosa que es la temporalidad. Aquí es que la temporalidad, que es muy importante, ¿no? La temporalidad implica un cambio, evidentemente. En el movimiento de lo social implica temporalidad. Y el cambio se va dando constantemente, ¿no? ¿Está bien? A ver si se me queda algo. Y bueno, en materia del derecho, el derecho siempre es como más reacio al cambio social, ¿no? Siempre en el derecho perviven los dogmas, es decir, el universal previo, la generalización previa de lo que es en la sociedad, y para cambiarlo necesitas procesos de ruptura, evidentemente. Pero bueno, entonces, cuando tú y es importante que ustedes que entiendan que en lo social no hay leyes científicas, como que no hay dogmas, la ley científica es una cosa estática. Ahora, eso no quiere decir, para ya ir cerrando, como dijeron la vez pasada, no, es que la neurobiología, la neurofisiología nos está ayudando a hacer estudios. Sí, sí, tú puedes usar todas las ciencias exactas y esas leyes, pero eso no te hace pensar que, que puedas conformar una ley científica social. De decir, por ejemplo, lo que creo que Yair fue el que comentó. No, Yair está en esta clase, ¿no? No. ¿Se llama Yair? No me acuerdo. No me acuerdo. No, a lo mejor no se llama Yair. ¿O sí? ¿Hay un Yair en esta clase? ¿Yair Anguiano? Sí, creo que sí Creo es que esta sí. clase, profesora. Pero hoy no vino. Ah, ahí está, pero no está atendiendo. Ahí anda. Es lo que comenté, sí, ven cómo uno descubre cómo está el asunto. Es lo que comentó la vez pasada, ¿no? La teoría de Lombroso, ¿no? Que llega un momento en que dices, bueno, porque tienes determinados fenotipos, no sé qué, vas a ser un delincuente. Pues eso es una barbaridad, discriminatorio. Y además, el fenotipo descrito siempre eran negros, indígenas, grupos étnicos, ningún blanquito, ¿eh? Ningún blanco. Blancos, azules, no, esos no. Ese fenotipo era el bueno, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, mucho cuidado con esto, y eso no quiere decir que no usemos no solo instrumentos de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, claro que se usan, la estadística en sociología es pura matemática, y ahí hay determinadas formas de utilización por ejemplo, metodologías, mediciones que sí te dan resultados y que tienen, pero son metodológicamente, no es el resultado final. El resultado no es la ley científica, no hay una ley de gravitación universal, sino hay metodologías que sí tienen una característica más universal. Por ejemplo, cómo hacer una encuesta, cómo medir las variables, los patrones, cómo medir todas las variables que pones de una hipótesis en una encuesta, en una entrevista, ¿no? Cómo articular esto metodológicamente para que te den un resultado lo mejor posible, ¿no? O lo más acertado posible. Entonces, una encuesta tiene una cantidad de variables impresionantes y que se calculan, y esto después si lo llevas a un cuestionario, a tipos de preguntas, los tipos de preguntas tienen variables y tú tienes que sacar después estadística con matemática, para poder tener datos, porque no es que tú leas y agrupes de manera general así a tu entender, no, va sumando todas las personas que contestaron no sé qué, todas las personas que contestaron no sé qué, X, todos los que contestaron Y, todos los que contestaron Z, cuáles son las variables y cuáles son las derivadas de todo eso. Y todo eso se va sumando y vas sacando por cientos, ¿no?
Y eso es muy matemático, claro que eso nos ayuda, y eso, pero todo es metodológico, ¿se dan cuenta? ¿Sí? El resultado siempre va a ser un resultado diferente. El conocimiento que termina al final es diferente. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí, maestra. Sí, Muchísimas gracias y ya se acabó la clase. Y ven como de vez en cuando profesora. aparece. Y entonces la próxima clase, muchas gracias a todos y todas, la próxima clase vamos a ya cerrar toda la filosofía de las ciencias humanas y sociales, ¿no? ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Y les pido dos cosas. Uno es, ya terminaron de leer supuestamente a Mardones. La próxima clase yo voy a hablar, hoy estuvimos chachareando un poco. Ahora les cuento, bueno, vamos a cerrar la clase por hoy. Vamos a cerrar la clase.